Dios te quiere bendecir. Dios te va a bendecir. Pero vas a tener que luchar. Vamos a ir a Números, a todo el capítulo 13 de Números. Dice que el Señor le dijo a Moisés: envía algunos hombres un jefe de cada tribu para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Moisés los envió desde el desierto de Farán, según la orden del Señor. Eran todos ellos jefes de los israelitas. Sus nombres eran Samuá, Safat, Caleb, Shigal, Oseas, Paltí, Gadiel, Gadí, Amiel, Satur, Nahbi, Gebel. Estos son los nombres de los exploradores enviados por Moisés a reconocer la tierra. La palabra dice de qué tribu eran cada uno y hijo de quién eran, pero para que sea más simple le dije solo los nombres de cada uno. Moisés, antes de que salgan, Moisés agarró a Oseas y le cambió el nombre. Le dijo: Oseas, hijo de Nun, tu nombre será Josué. Esto para Gustavo, que por ahí no está escuchando. Moisés le cambia el nombre a Oseas por Josué. Al enviarlos al reconocer la tierra de Canaán, Moisés les dijo: suban por el sur hasta llegar a la montaña. Fíjense cómo es la tierra, qué gente la habita, si esa gente es fuerte o débil, si es grande o pequeña, si las ciudades son abiertas o están amuralladas, cómo es el suelo, si es fértil o es pobre, si tiene árboles o si no hay de ellos. Sean valientes y traigan algunos frutos de la tierra. Subieron los exploradores y recorrieron toda la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de la entrada de Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón. Llegados al valle de Escol, cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, que colgaron en una vara y lo llevaron entre dos. Otra vez, Gustavo, por si no escuchaste. Llegaron a un lugar, cortaron un racimo de uvas y ese racimo de uvas necesitaron 2 personas para poder llevarlo de lo grande que era. También cortaron granadas e higos. A este lugar se llamó Valle del Escol, es decir, Valle del Racimo, por el racimo que cortaron ahí los israelitas. A los 40 días regresaron los exploradores de la tierra, se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas. En el desierto de Farán, en Cadés, los informaron detalladamente y le mostraron los frutos de la tierra. Fuimos a la tierra que ustedes nos enviaron. Es una tierra que emana leche y miel. Admiren sus frutos, pero el pueblo que la habita es fuerte y sus ciudades están fortificadas y son grandes. Hemos visto incluso descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan el desierto del Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan las montañas y los cananeos la costa y la ribera del Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, diciendo: iremos a conquistarla, pues somos capaces de ello. Pero los que habían ido decían: no podemos combatir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal entre los israelitas de la tierra que habían explorado, diciendo: la tierra que hemos explorado devora a sus propios habitantes. Los hombres que hemos visto son de gran estatura. Hemos visto gigantes, descendientes de Anac. Nosotros a su lado parecíamos saltamontes. Y así nos veían ellos. La primera batalla que tenemos que ganar siempre va a ser en nuestra mente. Siempre la primera batalla que vamos a ganar es en nuestro pensamiento. Cuando el hijo pródigo vuelve a su casa,
embarrado, con olor a chiquero, con la mugre de vivir con los cerdos. El padre lo primero que hace es manda que lo limpien y lo vistan. Le cambia la identidad. Antes de empezar a hablar, antes de empezar a ver qué había pasado, antes de hablar de todo lo que había malgastado, todo lo mal que había hecho, lo primero que hace le devuelve la dignidad. El padre al hijo pródigo le devuelve la dignidad. Y ya limpio, y ya sintiéndose bien, es momento de hablar. Moisés, antes de que salgan a explorar la tierra, agarra a Oseas y le cambia el nombre. Oseas significa Salvador. Y Moisés le dice, a partir de ahora te vas a llamar Josué, que significa Dios es el que salva. Le cambia radicalmente la identidad. Hasta que no cambies tu nombre, hasta que no cambies tu forma de pensar, no va a haber tierra prometida. Yo, el día que nací, me llamaba Mariano. 10 días después, me cambiaron el nombre y me pusieron Martín. Yo me enteré de esto cuando era grande. Tendría 13, 14 años cuando me enteré. Vi una tarjetita. Yo tengo un hermano más grande que se llama Manuel. Y vi una tarjetita que decía felicidades, Mariano y mamá les desea a Emanuel y papá en un ramo de flores. Y yo decía, ¿quién es este Mariano? Y ahí me dijeron que cuando vos te llamaste, te llamaba Mariano. Cuando vos naciste, te llamaba Mariano. Yo nunca sentí que me habían cambiado el nombre. Nunca me enteré. Pero Oseas, el día que Moisés le cambió el nombre, él llevaba toda una vida llamándose Oseas. Él había llegado a la juventud llamándose Oseas. Para Nun, para el padre, él era Oseas, para sus amigos, para sus hermanos. Él era Oseas. Y tal vez para los exploradores ya lo veían como Josué. Pero tuvo que haber un cambio rotundo en él, un cambio profundo para conocer su nuevo nombre. Puede ser que toda la vida te hayan llamado de alguna manera y hoy te cueste cambiarlo. Puede ser que toda la vida fuiste el gordo, el flaco, toda la vida fuiste el mentiroso, toda la vida fuiste el vago, toda la vida fuiste el que no valía para nada, o toda la vida fuiste el que hartó a sus padres, o toda la vida fuiste el no deseado, o toda la vida fuiste el que nunca iba a lograr nada. Toda la vida fuiste el que supo que no se puede. Y cuando conocemos a Dios, lo primero que hace Dios es darnos una nueva identidad y nos da un nuevo nombre. Y todas esas mentiras instaladas de años que tenemos en nuestra vida, ese nombre falso grabado en nosotros, cuesta cambiarlo. Pero no hay una tierra prometida. Si no cambiamos esa forma de pensar, sobre todo de nosotros mismos. Las mentiras instaladas del diablo que nos han puesto en nuestra vida chocan lo que decía René. A veces hay que imaginar lo que va a venir. El jueves pasado René decía, hasta que no imaginemos, va a ser difícil la bendición. Hay un cambio rotundo en nuestra vida cuando empezamos a aceptarnos como Dios nos ve. Cuando empezamos a ser el amado de Dios, cuando empezamos a ser el elegido de Dios, cuando empezamos a ser el que todo lo puede de la mano de Dios. Nuestras fortalezas mentales empiezan a caerse cuando empezamos a entender quién somos nosotros cuando conocemos a Dios. Vernos como Dios nos ve. Hasta que no logremos vernos como Dios nos ve, es difícil que entremos en la tierra prometida. Moisés manda 2 espías a que le traigan un informe.
Y es bueno ser positivo, es muy bueno, y hace muy bien ser positivo. Yo tengo acá a Tobías. Tobías era una de las personas más positivas que conozco. Él es positivo, hasta para decirte la peor noticia, él te la dice de forma positiva. Pero hay veces que también necesitamos ser prácticos y ver todas las aristas. No digo que vos no la veas todas las aristas, digo que sos positivo. Yo me acuerdo que cada vez que voy a la casa de José René, entro así, voy esquivando los ángeles, los arcángeles, sí, tal. El carro de, ¿cómo es? El carro de fuego allá de... No, no es así. Por más que ellos han llegado a muchísimas victorias, desde que yo lo conozco nomás, que ya llevaban mucho tiempo en la fe, han tenido muchísimas victorias, una tras de otra. No sin pelear, no sin problema. Muchos creen que no hay dificultades en la vida del que cree. No hay dificultades en la vida del que logra cosas. Digo, de ellos puede decir, de mí puede decir de cualquiera. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos batallas. Y aunque haya mucha oración, y aunque haya muchas victorias una tras de otra, las cosas a veces suelen complicarse. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros creemos que la gente de fe no tiene problema, que la gente de oración no tiene ningún problema, cuando las cosas se complican, lo primero que empezamos a creer es que Dios se fue, que Dios nos abandonó. Y que las cosas se compliquen no significa que Dios no esté ahí. Que las cosas se complican no quiere decir que Dios se haya ido. La adversidad no es ausencia de Dios. Muchos creen que el camino tiene que ser fácil. O sea, si Dios me pide algo, Dios me va a dar los medios, me va a dar los elementos, me va a abrir el camino y va a ser todo fácil. De acá no pasa eso. ¿Sabe cuántas veces cambiamos el plano del edificio de grupo? Y cada día que vamos lo cambiamos de nuevo. Y cada día y cuando parece que está todo resuelto sale otro problema. Y mira que hay mucha oración en el grupo. Y se nota. Pero cuando vos te movéis y vas, se abren las puertas y se abren. El camino de Dios nunca dijo que iba a ser fácil Dios. Entonces tenemos a Moisés con toda la gente que es libre en el desierto. Y ser libre no es para cualquiera. No cualquiera, si mañana no tuviese ningún problema de presupuesto, si mañana tuviese toda la plata, si mañana tuviese toda la salud, si mañana tuviese todo lo que necesitas y fueses libre para elegir, lo más probable que meteríamos la pata hasta... Ser libre es un camino que se construye. El pueblo de Dios necesitó 40 años de desierto para entender cómo ser una nación, para entender cómo ser libre. Los que le creyeron a Dios necesitaron mucho menos. Tener problemas no significa que Dios no está ahí. Si cada vez que hay problemas vos corres de esos problemas, no los enfrentás, vas a correr toda la vida. Vas a correr y vas a correr. Porque cuanto más te alejes de los problemas, había un músico uruguayo que dice, de esa piel no te escapás. Del problema, no te escapás. Lo que no enfrentás, Dios te da la victoria. Pero solo te da la victoria de las cosas que enfrentás. ¿Y por qué es así? No sé realmente por qué es así. Solo sé que es así. Dios te quiere fuerte. Dios cuando te va a poner al frente de algo grande, te va a ir formando y te va a ir formando y te va a ir formando. Yo creo, ahora con el asunto de la construcción, yo hace 10 años que estoy haciendo mi casa.
Y trabajamos, y hacemos, y de a poquito, y va, y ve, como no hay plata, le tenés para pensarlo 50 veces cómo va a hacer una cosa, porque total la hace de acá, la hace de allá, y la pensás. Y eso me dio un ejercicio que ahora cuando estamos con lo de la obra de grupo, hay cosas que ya no me dan miedo. Porque vos la ves y es gigante, ¿eh? Y vos ves el terreno y es todo grande. Pero ya no te da miedo porque Dios ya te fue formando, te va fortaleciendo. Ir venciendo cada uno de los problemas te va dando fuerza, te va fortaleciendo. Pero siempre y cuando los enfrentes. Una mujer queda embarazada. Al principio parece que es algo por acidez, por algo, no pasa nada. Pero va avanzando los meses y ya el bebé empieza a pesar y ya te tenés que cuidar más. Y ya en un momento pesa. Y en un momento empiezan los dolores. Y cuanto más dolores hay, más cerca está de la bendición. Y llega un momento que el dolor es tanto y tan fuerte que para que nazca, la madre tiene que pujar. En el momento de más dolor, para el milagro de la vida, que es una de las cosas más lindas que podemos vivir, es cuando la mujer más fuerza va a tener que hacer. En el momento que más le duele, que más le cuesta, es cuanto más tiene que entregar de sí para que nazca el bebé. Cuando vamos al campo de batalla, cuanto más nos acercamos a la promesa, cuanto más cerca estamos de la promesa, más duro se pone a veces. Como la madre que va a dar a luz, como el pueblo entrando al lugar donde iban a ser súper bendecidos. Y hay veces que nosotros hoy tenemos que pujar en los lugares que estamos batallando. Dios te dice, no bajes los brazos donde estés ahora. No importa a dónde estás. No importa si te duele. No bajes los brazos. Porque si Dios te puso el camino y Dios te dice a dónde tenés que ir y estás seguro que Dios te quiere ir ahí, la bendición está atrás del sacrificio. A veces queremos, y no, con esto no digo que Dios no te puede bendecir mañana sin esforzarte en nada, porque la palabra dice bien clarito que Dios bendice a sus hijos mientras duermen. Pero no siempre es así. Hay veces que nos vamos a tener que fortalecer. Así que Dios primero lo que les da con los espías, les da uno de los frutos que tiene la tierra. Y ellos vienen con este racimo de uva gigante. Ellos vieron qué era lo que iban a encontrar. Ellos vieron lo que iban a encontrar en la tierra prometida. Ellos se dieron cuenta que la bendición la pudieron empezar a sentir cuando todavía estaban en el desierto. Dios te muestra siempre cuando vas a ser bendecido. A veces tenemos tanto ruido que no lo podemos escuchar. Yo me acuerdo que un día veníamos, hace mucho de esto, veníamos en el auto y pasó un C3 Picasso, chocó así en una esquina. Y estaba todo chocado el auto. Y yo dije, voy a tener un auto de ese, un auto como ese. Pero no sé, me pasó en el momento. Pasaron como 2 años de eso. Y nosotros estábamos pagando otro auto y yo estaba ayunando para que me lo den, si mi rito me carga porque dice que lo compré sin plata, porque es verdad, lo compré había pagado 2 cuotas, no tenía un peso para entregar y me lo dieron. Y hice un ayuno y yo fui a buscar un C4, que era el que estábamos pagando. Y cuando llegué a la concesionaria me dice, no, la única posibilidad remota que hay es un C3 Picasso. Y me acordé de eso que en su momento dije, yo voy a tener ese auto. Porque estaba seguro que Dios me lo había dicho en ese momento. Pero hay veces que estamos seguros de que Dios nos quiere bendecir con algo, estamos tan seguros. ¿Sabes lo que me costó pagarlo después de ese auto? Hasta el último peso costó. Siempre debía lo mismo. Pasaban los años y siempre debía lo mismo. Pero lo pagamos.
Pero no fui el mismo después que fui bendecido. No fui el mismo después que Dios me abrió los caminos y que me mostró. Cuando nosotros, 2 meses antes de empezar nuestra casa, llegó un día y sabíamos que era imposible que tengamos una casa. Llegamos un día así como agobiados de que no íbamos a tener una casa. Ya está, se había cerrado todo. El único terreno que teníamos posible, lo habían vendido. Es lo que dice René, siempre lo dice. Si querés un auto, lo que decía el otro día, querés un auto, andá a la concesionaria y sentate. En el desierto, los israelitas probaron el sabor de las uvas. Vieron lo grande que era, vieron los frutos. Si vos querés lograr algo, andá, movete a verlo. Si no te movés en fe, ni siquiera vas a poder acercarte al lugar de la batalla. Hasta que no te movés en fe, hasta que no vas al lugar de la batalla, ni siquiera va a empezar la batalla. ¿Cómo vas a conquistar algo si ni siquiera sabés a dónde tenés que pelear? Si querés un auto, si querés una casa, andá, buscá. ¿Es imposible pagarlo? Sí, es imposible. Es imposible. ¿Es imposible comprarte una Sprinter? Sí, es imposible. Imposible. Y cuando yo le dije a Charlie que se compre la Sprinter, ¿la empezaba a pagar? Hoy estaría pagando 30 y pico mil pesos por mes. No quiero decir nada, pero hay veces las cosas que parecen imposibles, con el factor Dios desaparece lo imposible. Pero si no creemos y no nos movemos, vamos a seguir en el desierto. Sintieron el sabor de las uvas, porque creyeron que Dios lo iba a llevar a ese lugar. Y si vos creés que Dios te va a llevar a ese lugar, la bendición va a ser mucho más grande de lo que podés imaginar. Te puedo asegurar que ningún israelita pensó que iba a haber un racimo que lo tenían que llevar entre 2 personas. La bendición que Dios tiene preparada es mucho más grande. Tu tierra prometida tiene mucho más bendición de la que podés llegar a imaginar. Pero solo atrás de la decisión de ir por ella. No hay ninguna bendición que puedas cargar solo. Cuando Dios te bendice, siempre va a bendecir a los que te rodean. No hay ninguna bendición que pueda llevar de a uno. Josué y Caleb tuvieron que cargar las uvas. No sé si fue Josué y Caleb, están en todos los libros, en todos los cuadros, viejo, pero en la Biblia no lo dice. Pero supongamos, tuvieron que ir 2 y cargar las uvas. No hay una bendición que sea para vos solo. Cuando Dios te bendice a vos, bendice a todo tu entorno. Bendice a la gente que te rodea. 12 espías, 12 personas mandó Moisés. Y hubo 2 reportes totalmente diferentes. O sea que hubo 10 personas que vieron todo mal y 2 personas que vieron todo bien. En los ojos del que mira está la bendición o el problema. La tierra era la misma para los 12. Pero en los ojos del que mira estaba el problema y la bendición. Siempre en nuestra vida va a haber 2 reportes. El de la fe y el del miedo. Son 2. El tema es que la fe florece, se hace fuerte en el medio del miedo. La fe puesta en práctica. Siempre me acuerdo el día que compramos ese auto, justo no sé por qué no me acordé del auto ese. El día que compramos ese auto, que siempre lo cuento, pero lo voy a volver a contar. Yo fui a la concesionaria y me echaron. Porque le dije que no tenía plata para comprarlo. Me sacó el policía, afuera. Y yo dije, voy a hacer ayuno hasta que me lo den. Y llegué a casa y le dije a Fernanda, mañana lo llamo. Y Fernanda me dijo, mañana no lo llamás, mañana va, me dice. Así que fui durante todo el viaje
declarando la palabra de Dios. La única vez en mi vida que en público fui todo el colectivo, en colectivo no tenía auto, declarando que Dios me lo iba a dar, qué sé yo. Y llegué a la concesionaria y me paré adelante y dije, si ayer me echaron, ¿cómo entro ahora? Y siempre me acuerdo de ese momento y me di vuelta y me fui, me corro con la cámara y me fui. Y dije, ¿y ahora? Si ayer me echaron, estaba el policía y la secretaria que me echó. Y hago una oración, digo, bueno, haceme invisible que entre y que me vea el gerente. Y entré ahí en calle San Martín, creo que era. Entré a la concesionaria de Citroën, invisible nomás. El policía se paró de allá atrás y encaró. La secretaria me vino y cuando los tenía los dos acá al lado, el gerente pasa caminando por allá atrás, me mira, me dice, vení, me dice. Y me tuvo 20 minutos sentado en una oficina solito y se hizo eterno, no llegaba nunca. Y en un momento viene y me dice, perdimos 5 tarjetas verdes, nunca nos había pasado. Y nosotros cobramos solo cuando entregamos un auto y tenemos un C3 blanco. ¿En serio que no tenés nada para pagar? Me dice. No, le digo. Empecé a firmar. Y me firmé. Y un par de días después tenía el auto en casa. La fe se conquista. Siempre la fe se conquista. Para crecer en la fe vas a llorar por la fe. Te va a doler la fe. Vas a tener miedo. Sí, vas a tener miedo, pero la fe se conquista. Voy a estar dividido entre el problema y la bendición. Y muchas veces te va a preguntar cuál es la verdad. El diablo, que es el padre de la mentira, dice la Biblia, entró al paraíso, le mintió a Adán y Eva, hizo que Adán y Eva pierdan el paraíso. La mentira, cuando entra por el diablo en tu vida, vos perdés la paz, perdés la alegría, perdés la visión. Pero acá el diablo no venía con una mentira. Moisés se sentó a escuchar las dos y había dos verdades. Estaba la tierra que emana leche y miel y estaban los gigantes, estaban los pueblos, estaban todos ahí. Había dos verdades. Y cuando el diablo te ataca con una verdad, ahí la cosa se pone más difícil. Mayra y Matías. Mayra y Matías tenían la promesa de que Dios iba a sanar a Mía. ¿La tenían clara o no? Pero el informe de los médicos era aplastante o no. Aplastante. O sea que yo no me lo quiero ni imaginar. Varios órganos tomados por el cáncer. Era verdad, ese informe era verdad. La promesa de Dios también era verdad. Había una posibilidad de ir a esa tierra prometida. A la tierra prometida de la sanidad, sí, había una promesa. Los israelitas no iban a robar nada. Los israelitas iban a recuperar lo que habían perdido. Los israelitas volvían a su tierra, volvían a su lugar, el lugar que Dios le había prometido. Ellos iban a recuperar su lugar. Hay una sola cosa que podemos hacer. Yo estoy seguro que Mayra y Matías han tenido miedo. Los nombro a ellos porque fue muy reciente y es muy claro. Obvio que tuvieron miedo. Tuvimos miedo muchos de nosotros. Pero con el miedo hay que creer. Y en el medio de la tormenta y en el medio del miedo hay que ponerse más fuerte. Y hay que creer. Y no queda otra que creer. Orar hasta callar la voz del enemigo. Dios te promete sanidad por un lado y el diablo te dice esto es lo que dicen los médicos, esto.
Y Dios te promete una cosa y el mundo te dice otra, y así, y orar, y orar, y orar, y orar, hasta callar esa voz. Mía y María, se me complica, Mía y Mayra, Matías, Betty, Marcelo, oraron tanto hasta que el diablo no lo puede resistir más. Y cuando vos orás mucho, el diablo se tiene que ir. Y el miedo se va. Victoria tras victoria, el miedo se va. Jesús tuvo que orar. Jesús se arrodilló y dijo, no quiero ir a la cruz. Pero se mantuvo de rodillas y lloró, y se levantó y se dio cuenta que estaba solo y volvió, lloró hasta que sudó sangre. Y ahí supo que ese era el camino por seguir. Jesús oró hasta que el yugo que lo aprisionaba lo dejó libre. ¿Vale la pena luchar? ¿Vale la pena doblar rodilla y esforzarse en el medio del miedo? Sí, Mía está sana. ¿Va a haber problema? Sí, va a haber problema. Siempre va a haber problema. No importa lo que vivamos, siempre va a haber problema. Pero siempre va a estar el favor de Dios. Siempre en el día a día es Dios quien nos sostiene. Y cuando miramos para atrás nos damos cuenta que siempre estuvo. Que no importa lo que pasó, siempre estuvo. Aunque hoy el miedo esté más fuerte que la fe, lo que decía José, dalo todo, dalo todo, dalo todo. José el otro día decía, va a estar la bendición cuando vos lo des todo. Cuando Dios sea todo en tu vida. Y la oración te libra del problema. La oración te libra del fracaso. La oración te lleva de a poco cada día a la tierra prometida. Pero si leemos la palabra, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés diciendo, iremos a conquistarla porque somos capaces de ello. No dudaban que la podían conquistar. No dudaban que tenían la fuerza. No dudaban que sabían cómo hacerlo. No dudaban que podían derrotar a los otros. Pero al final dice, hemos visto gigantes descendientes de Anac. Nosotros a su lado parecíamos saltamontes. Y así nos veían ellos. El verdadero enemigo estaba en su mente. Eran esclavos. Venían de 10 generaciones de servir a un faraón. No sabían ser libres. No sabían que podían disfrutar de todo lo que le tenía la tierra prometida. El enemigo más grande lo tenían en su mente. Se creían saltamontes. Se creían el más insignificante de todo. Se creían unos insectos, se creían que eran pequeñitos. Los que se creyeron eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Los que creyeron en Dios, sí. Y como el saltamonte, como este pequeño insecto que no es capaz de quedarse en un lugar, este animal que salta de un lugar a otro y se mueve de acá para allá. Y te ves como un saltamonte cuando en tu vida saltás de pareja en pareja y no puedes armar una familia. Saltás de trabajo en trabajo y no echas raíces en ningún lado. Saltás de casa en casa, saltás de iglesia en iglesia. Cuando te moves de un lado a otro, sin echar raíces en ningún lado. Sin saber lo que Dios quiere. Sin creer que vos estás para una verdadera bendición. Que vos estás para una tierra prometida. Para una tierra prometida en cada área de tu vida. Se veían como saltamontes.
Y si estás rodeado de saltamontes en tu casa, si estás rodeado de saltamontes en tu familia, si estás rodeado de saltamontes en gente que no puede enraizarse en la fe, que no puede crecer, si sos un saltamonte que no puede pertenecer, es difícil que entres en tu tierra prometida. Al primer problema que tengo, salto y me escapo hacia otro lugar. Dios te quiso dar el auto, pero la cuota es difícil de pagarla. Ahora yo tengo que hacer todos estos papeles. Una vez me dijo uno, tengo que lavarlo todos los sábados. Saltar de un lugar a otro. Escaparse del problema es escaparse de la bendición. Escaparse de eso que te da miedo a enfrentar hoy es escaparte de tu tierra prometida. No hablar eso que tenés que hablar en tu casa. No hablar con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. No perdonar. Es saltar de un lugar a otro, escapando del lugar de nuestra tierra prometida. Sin luchas no vas a entrar a la tierra prometida. Sin oración no hay tierra prometida. Sin fe no hay tierra prometida. El desierto era lo que conocían. Y muchas áreas de nuestra vida, el desierto es lo único que conoce. Si no tomamos cada una de nuestras áreas, la salud, la economía, la familia, el matrimonio, cómo somos como hijos, cómo somos como padres, cómo somos como amigos, cómo somos como hermanos. Y vamos a batallar en cada una de las áreas. No vamos a entrar en la tierra prometida. Y tal vez ya hayamos ganado muchas batallas. Y tal vez nuestra tierra prometida esté cada día más cerca. Y tal vez parezca que ya estamos viviendo en la tierra prometida. Pero Dios siempre te dice que hay más. Y más. Y cuanto más crece nuestra fe, hay más. No importa. Siempre hay más. Siempre podemos estar mejor. Siempre podemos bendecir más a los que nos rodean y podemos ser bendecidos nosotros. Tenés que derrotar al que está en tu mente. Tenés que abandonar el desierto que parece cómodo. Y no dejar de creer cuando la cosa se pone difícil. Está en cada uno de ustedes saltar y esperar el próximo problema o enfrentarlo y entrar en la tierra prometida. No hay más. Dios ya nos preparó una tierra. Dios nos preparó un lugar. Es nuestra decisión. Y nada más.